vamos a hablar. Espera, que yo Vamos a desnudar el cuerpo humano. una vez fue nuestro primer invitado, Juan. ¿Quién? Juan Villanueva. Villanueva, sí. Sí. Juan Villanueva. Le conozco a Juan Villanueva, un hombre que mucho ha aportado todo este tiempo en favor En de la materia de cultura. cultura. Sí. Y bienvenidos al bombardeo. Eso, a ver, pero lo que yo les he visto. Nuestro saludo para él. Oima. Sí, empezamos en lo siguiente entonces. Sí, preguntarle ya a ellos qué opinan sobre el tema del veranillo de San Juan. Justo yo le estaba atacando a mi compañero acá, a Pepe Salvata, Suecia, algo que No, por eso. ambos ahí no ensaña de su porque intentamos ahí no ensaña a veces sí. O sea, ya aquí está mi mierda esa fue antes. Sí. No le estaba yo diciendo a él en qué se fundamentaría este tema que tiene que ver, porque es un fenómeno, el veranillo de San Juan, que cuando se avecina el aniversario de la fiesta de San Juan, o sea, la fiesta de San Juan cuando se avecina, siempre viene un clima que se traduce en no frío ni calor, un clima pero extremadamente formidable. Sí. Pero así, y a veces hasta con llovina ahí. Sí. ¿Qué podés opinar sobre el asunto, licenciado? Realmente lo que puedo es opinar, ¿verdad? Porque yo creo que tendríamos que consultarle eso a la gente que estudia ciencias ambientales, ¿verdad? Sí. Para conocer un poco realmente con mayor precisión a qué se deben esos fenómenos naturales. Sí. Pero evidentemente que se ve como un pasaje pareciera ser de que vamos del otoño al invierno y toma esta particularidad, ¿verdad? Sí. Y anual Y es anual, ¿verdad? Interesante, es verdad. Y no falla. Y no falla. Sí. Cada año. Sí. Eso le estaba diciendo que debe ser como un momento en el que la Tierra a lo mejor hace algún tipo de movimiento, pero en realidad llega el solsticio de invierno, ¿verdad? Sí. Entonces hace un pequeño movimiento de eje a lo mejor y ahí se produce el calor. Tiene que ser algo meteorológico, algo bien explicado tiene que ser. Sí. Tiene que tener su fundamento. No, yo creo que la ciencia ha de tener respuesta para nuestra curiosidad. Sí. No, pero mira, eso le está diciendo, ¿cómo llama? Bertoni. Bertoni era un observador de la naturaleza, ¿verdad? Y fue diciendo, bueno, en esta época tiene que cultivar tal cosa, porque en estos días estaba leyendo que en Escocia llega un pájaro. Entonces, un pájaro empieza a bajar el pájaro en la pradera, entonces ellos ya saben que es una época determinada para cultivar determinadas cosas. Exactamente, algo parecido se da mucho en la cultura indígena. Inclusive a tal punto es la intuición o la percepción o no sé, o el despertar espiritual, no sé qué nombre darle, ¿verdad?, a ciertos fenómenos que los indígenas desarrollan, que a veces dice tal huirao purajejina oikota tal cosa, o kuta, o uta sequía, y si no que tú mañana va a soplar viento norte, cuando el Chirico empieza a cantar por ahí. Sí, y si no que tú y ahorita visitas ahí, ¿entendés? O si no, ahorita es increíble, ¿verdad? Evidentemente que nosotros los seres humanos estamos llamados a vivir en armonía con toda la creación. Y yo creo que existen muchas cosas que nosotros quizás le demos una expresión de primitivismo, sin embargo, es una aranduca atú, es una ciencia basada en una observación, pero que nosotros en un momento dado, por una ciencia muy materialista, prácticamente hemos descartado muchas de esas facultades paranormales que son también inherentes al ser humano. Claro, esa capacidad de comprender y de interpretar el cosmos, la creación y todo eso. Yo siempre digo que hasta para mi gusto cuenta con mérito para que uno le alce el sombrero. Porque ya petea a su vez. No, vos sabés que yo creo que comenté ya una vez. Yo tenía un tío hace mucho tiempo que vivía en una de las compañías de Iturbe. Y él estaba en su hamaca de cuero, hecha con tira de cuero. Sí, tira de cuero.
Y él miraba al horizonte y vos ves así, es plano el terreno, o sea, toda la región es plana. Y el cielo celeste. No hay nada, ni una nube no había. Pero de repente parecía ponerle así una raya y una raya de nube, así como si fuese que alguien le pasó un pincel ahí, con algo blanco. Sí. Y ahí decía, con ambuero, con sí. tal cosa, ya empezaba a moverse. Porque observó eso nomás. Y por el tema de la luna llena también, y luna nueva. Sí. Así te dice. Increíble. Es increíble eso. Yo siempre me he percatado cómo los indígenas cuidan ese tipo de información que la propia naturaleza da para cuidar los ciclos de cultivo, por ejemplo. Ahora acá, cada etapa va para que tú ginare cosechar, porque cosas de cosechar en su momento, a veces no, y tiene agua, o sea, y guaypa. Y bichopa. Y bichopa, yepa. Entonces, acuerda, güey, copa y té, todos esos cuidados. Hoy, por ejemplo, tal época, para que tú año te abatí, ayepa, o cape, o sea, ayepa, jaoinca tú, tal ya supe, que tú año te gina, por ejemplo, mandi, o ayepa, japo, pucucubeta, ayepa, y ponabeta la. Japón. Entonces cuidan todos esos detalles, ¿verdad? Es la ciencia que ellos adquieren, ¿verdad? A lo mejor no es la ciencia escrita nuestra, pero es un conocimiento empírico, ¿verdad? Y evidentemente que la ciencia también tiene una base empírica, porque mucho de lo que nosotros hoy en día tenemos es solamente información sistematizada, pero todo está basada en una experiencia. Claro. ¿Verdad? Hoy en día nomás, yo siempre digo que tenemos una ciencia muy materialista que dejó de tener en cuenta la dimensión de lo espiritual, de lo sobrenatural, lo que está más allá de la simple percepción. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hemos perdido muchas cosas. Efectivamente. Sí. Justamente él mencionó ya al sabio Bertoni, ¿verdad? Para mí él fue un gran sistematizador, ¿verdad? Porque en realidad todo ese conocimiento, todo ese cúmulo de experiencia, todo ese bagaje de información, él lo absorbió de los guaraníes, específicamente de los mbugá, que son los que están aquí en esta zona. Que hasta ahora creo que hay una aldea ahí. Allí actualmente existen como 3 comunidades indígenas en torno a lo que fue al museo. Ese aldero era de origen suizo, sí. Ya. Bueno, qué lindo, che, qué lindo. Y antes de avanzar, voy a poner sobre la mesa esta preguntita. Si lo de PA ya está ahí la otra vez, ¿Qué? ¿Cuál? El sí, ese es otro misterio. Ahí tiene que entrar la física también. Tiene que entrar la física, sí. Física. Hay un cura jesuita que se llama el Padre Quevedo. Yo siempre recomiendo que se le lea al Padre Quevedo. Él explica mucho de los fenómenos paranormales, psíquicos, ¿verdad? Que a veces para nosotros puede tener un carácter extraordinario, sin embargo tiene una explicación científica que nosotros mismos desconocemos. Sí. Antes que los demonios vuelvan. Ese es uno de sus textos, ¿verdad? Sí. Hay varios otros textos, ¿verdad? El poder de la mente sobre el cuerpo y sobre la materia. Hay varios libros de él, ¿verdad? Él fue es un jesuita que en su momento dado se dedicó a investigar a profundidad muchos de los fenómenos, ¿verdad? Y que hoy en día tenemos por eso una explicación clara sobre el punto, pero que evidentemente en muchos círculos todavía se sigue desconociendo, y entonces todavía en muchos aspectos estamos en el oscurantismo, ¿verdad? Por sobre todo son a veces cosas que están manipuladas y mal usadas por la propia religión, ¿verdad? Sí. Hay muchos fenómenos que, por ejemplo, dice están endemoniados, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? No pasa más que una persona trastornada psíquicamente y que tiene una explicación en la ciencia, ¿verdad? Hay muchas cosas así que se explica, ¿verdad? Que este cura explica justamente que se puede conceptualizar fácil. Se puede conceptualizar y se puede demostrar inclusive en laboratorio, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos somos una unidad psicofísica, ¿verdad? Y existe un poder psíquico muy grande, capaz inclusive de afectar todo nuestro movimiento neuroquímico, neurofísico dentro del cuerpo, ¿verdad? Inclusive una persona puede hasta
cambiar el tono de la voz, o la persona puede quizás hasta transformar el rostro o desfigurarse, o hacer muchas cosas que para nosotros puede tener un tinte, entre comillas, demoníaco para el que desconoce. Sin embargo, que hoy en día la ciencia médica, psiquiátrica y la parapsicología científica explica. Pero muchas de estas cosas, evidentemente, que es un poco el caldo de cultivo de la ignorancia, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, el fundamento de muchas religiones, ¿verdad? No, pero se cura. Y bueno, y también tiene una explicación por qué se cura en la iglesia ese endemoniado, ¿verdad? ¿Y por qué se llama cura el cura? Bueno, está. No, pero es interesante. ¿Qué palabra será? No, pero es interesante porque la cuestión de la fe, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con la ignorancia más que con el conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, o, sí. O sea, se le inculca temor y a partir de ahí nace su creencia, ¿verdad? Su confianza en alguien. Sí, sí, pero lo que sí es extraordinario es que esa persona, dentro de lo que es su fe, puede llegar a desarrollar cuestiones así de tinte extraordinario dentro de sí. Por ejemplo, yo de repente tengo la fe en algo, ¿verdad? Y eso puede hacer, por ejemplo, que yo produzca dentro de mí inclusive la propia cura, ¿verdad? Sí, sí. Es muy interesante todo lo que aporta en ese sentido la física cuántica, todas estas cosas que hoy en día sabemos por la descodificación del genoma. Del genoma. Muchas cosas podemos entender, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? El saber de que, por ejemplo, cómo la mente puede generar todo movimiento neuroquímico dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces yo me sugestiono de un estado de salud o de una total firmeza, ¿verdad? De mi curación o lo que sea, ¿verdad? Y eso hace que mentalmente se produzca en mí, ¿verdad? La droga necesaria para que afecte a esa área enferma y yo me cure, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inconsciente no distingue entre fantasía y realidad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, ñande cuimba, por ejemplo, ñande imagina, te imita cuñado, y ñande gustar, ya pasando y pues yo lleva ñande socio puaja, ya. Entonces mentalmente, ¿verdad? Nosotros eso construimos y eso hace de que en el cuerpo haya toda una reacción neuroquímica. Entonces, ¿verdad? También se produce lo mismo. La persona se sugestiona tanto, ¿verdad? En algo y puede hasta provocar la salud o la enfermedad dentro de su propio cuerpo. Eso iba a comentar. Porque, y estas son cosas que hoy en día uno puede demostrar a través de la ciencia, ¿verdad? Esto es la ciencia médica, la psiquiatría, explica bastante bien y lo demuestra, ¿verdad? Y hablando de ciencia, vamos a empezar con esto, licenciado. Sí. Vamos a tratar, Silvio, de aprovechar la presencia de estos dos. Sí, yo quiero preguntarle varias cosas. De estos dos tipos que están presentes hoy. A propósito, a propósito, tengo que felicitarle acá al doctor Gamarra, que estuvo en la Junta Municipal de Ciudad del Este, le escuché la vez pasada. Con el proyecto de la Unidad de Salud Familiar del barrio Don Bosco, ¿verdad? No, quiero nomás felicitarle porque es una iniciativa acá. Nosotros a 2 casas acá está nuestra Unidad de Salud Familiar. Local. Silvio, y aprovechando la ocasión, yo topaba con estas personas confesándome hoy. Quiero saludarles a los concejales que estuvieron presentes la otra vez. O agradable también, doctor Gamarra, la presencia, la predisposición y el pisar de aquellos caballeros y damas que estuvieron en representación de Ciudad del Este, del Alto Paraná, esquina, plaza, esquina. Vos sabés decirlo que estuvimos reunidos. ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes fue, ¿verdad? Jueves. Tipo 9 de la mañana. Recibí yo el mensaje. En realidad, yo después ya leí tu mensaje, doctor. Pero el mensaje del doctor a la directora. Y ella vino y me dijo, Yasmina, nos fuimos acompañados y estuvieron como 7 concejales por ahí. 6 parece. 6 concejales. Entonces me gustó el pisar de cada uno de ellos. Y es la segunda vez que yo participo, presencio el actuar de ellos. Y realmente a mí no me conquistaron. Sí, la verdad que yo también me sorprendí porque
el día que nosotros fuimos a participar en la Junta Municipal a pedir la audiencia para poder tocar el tema que a nosotros nos urge ya, que es la instalación de un nuevo local. Porque en la USF de Don Bosco no contamos con un local propio. Entonces, solamente con alquiler hace 8 años. Alquilando se maneja. Sí. Entonces cuando llegamos tuvimos una apertura demasiado buena de los concejales. Y yo creo que eso es algo loable porque todos se pusieron a disposición al 100%. Incluso los 12 se habían comprometido a irse, de los cuales llegaron 5 o 6 concejales. Pero de igual manera yo creo que fue algo demasiado bueno. Y ahí mucha gente también aplaudió esta iniciativa, se alegró. Pero dentro de eso siempre hay también la gente que descompone. Claro que pone siempre palo a la rueda. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que me envió mensaje, voy a estar ahora con Lilian, voy a estar ahora con Juan Ángel Núñez, va a verlo de copa. O si no, algunos enviando así un montón de estupideces, ¿verdad? O sea que mensaje de mala leche. Mensaje de mala leche, pero eso es lo que yo digo, si vamos a traer un beneficio para el pueblo, ni que tengamos que hablar con el demonio. Claro. Y yo creo que la salud es un área muy sensible, bastante sensible, y acá el profe, por ejemplo, es testigo de que en ningún momento ninguno de los concejales trató de política, nadie habló del Colorado, del liberal. Nadie politizó nada. Nadie politizó, y así tendríamos que trabajar. Sí, efectivamente. Y yo creo que se portaron demasiado bien, y yo les hago llegar también mi agradecimiento en nombre de la comunidad. En nombre de la comunidad, de los vecinos, de los profesionales. Estamos muy agradecidos con todo ello y esperemos que se concretice y se haga realidad la USF propia del barrio Don Bosco. Sí, yo creo que si los vecinos se ponen todos de acuerdo, eso continúa. Sí. Lo hable Silvio, Juan y audiencia. Lo hable fue, para mi gusto, reitero esto, el pisar de cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué tantos agradecimientos de parte mía en nombre de la comunidad? Y también el doctor está agradeciendo públicamente. Porque aparte de apoyar la iniciativa, que dicho sea de paso, es una manifestación de la necesidad plena de la comunidad. Fueron vacunados los concejales que estuvieron ahí, Silvio. Aprovecharon. Juan. Se vacunaron. Fueron vacunados. Pasa que ese amigo mío, oye, debe pagar los alquileres. Y bueno, entonces, tienen una comisión ellos. Sí. Ahí, la gente de USF. Unidad de Salud Familiar. Sí. Me cuesta menos decir. Entonces, Ode pagan, güey. Y eso se puso a conocimiento de ellos. Sí. Que por el alquiler se debe tanto, por pito y flauta. Y que están pensando en hacer pollada, hamburguesa, una cosa así. O sea, todos fueron vacunados. Japeo es loable porque para que el paraguayito meta su mano en el bolsillo, no es fácil, los compañeros. Y gusto, y te cambiando de tema peguarania de fondo ñajendú. De Catuibe ñajendú paide. Así que espectacular fue la presencia de ellos. Y nuestro agradecimiento una vez más. Licenciado, antes de escuchar la guarania de fondo, antropológicamente, aparte de ser para la antropología un objeto de estudio, el hombre, ¿qué es el hombre según la antropología? Sabes que yo les hago a ustedes un gran desafío. Yo creo que los guaraníes ya nos explicaron bastante bien, inclusive que los propios griegos, porque ellos son anteriores a toda esta gente. Voy a dejar así nomás. Perfecto. Y a la vuelta vamos a entrar en el tema. Vamos a escuchar el pedido del licenciado. Dale, vamos a escuchar. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas
Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La
La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza. 10 de la mañana con 55 minutos. 55, sí. Cultura y algo más, nuevamente con ustedes por Yacurutu News Radio Online. Quedó flotante una pregunta, Silvio. Pero antes que nada, yo quiero hacer lo siguiente. El número de contacto tenemos por ahí. Sí, Silvio. aparece aquí. Sí, aparece. Sí, señor. 75, ¿correcto? Sí, señor. 430, Sí. 448. Sí. Pueden tomar contacto con nosotros para sugerencia musical, inclusive, y otro tipo de sugerencia. Igual aceptamos. Igual aceptamos. Y también aquellas personas que quieran apoyar este fantástico programa, pueden llamar a JPN. Vamos a hacerle un precio espectacular y van a triplicar mínimamente el éxito. Sí, sí nomás. Ñembo, esta es esa Bueno. Y por ahora, Vamos a como el pata. Bueno. Y tengo algo valioso en mi mano, Silvio, que quiero poner a conocimiento de nuestra audiencia. Nuevamente, este amigo filósofo paranaense, Virgilio Cantero, sí, escribió algo que a mí me apasiona. Ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder. Virgilio Cantero, paranaense. Este libro, decía Silvio, cuando por primera vez toqué este material bibliográfico, es una... ¿Dice Silvio? Es una bomba. Una dinamita. Una dinamita. Porque tiene un contenido que realmente puede revolucionar la mente. Y bueno, ahí está. Tiene un costo de 30,000. Oye, ¿cuál? Llegó. Bueno, alzo ante cámara entonces. Alzo ante Sociedad, cámara. disciplina y poder. Sociedad, disciplina. 30,000 oraníes y uno ya se lleva. Librito chiquitito, pero explosivo. De gran valor. Tiene un valor concentrado. Increíble, increíble. Michel Foucault. Sí, inspirado en Michel Foucault, un filósofo sociólogo. francés. Sí.
Y no es ni filósofo ni sociólogo, pero es Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Que se ensayó a escribir una novela. Sí. Bueno, tu segunda obra también, ¿no? Es macanada. Sí. Pero si macaneas te va a robar lágrimas. Te va a robar te va a salir lágrimas de sangre. Así nomás es. Vas a necesitar del Padre Quevedo para que te exorcice. Sí, nomás. Así que alzo ante cámara, se aprecia, Silvio. ¿Se ve? 30.000 guaraníes. Sí, guaraníes. Rodolfo Ortiz. Sí. Brites. Una preciosa novela. El tercer material es Resonancia, Pensamiento Latinoamericano. Sí, Por cierto, se va a hacer una presentación en la UNILA la otra semana. Santísimo Sacramento, sí. Qué bueno. Se va a hacer una presentación en la UNILA. ¿Puedo ir ahí? Y los encargados de la elaboración de este material son Joel Esquivel, licenciado, filósofo, magíster. Ayúdame. Licenciado en filosofía, magíster. Perfecto. Por la UNILA. Perfecto. Jorge Contreras, licenciado en historia. Profesor. Sí, profesor, docente universitario y magíster también. Silvio Benítez. Y yo, licenciado en Ciencia de la Comunicación. Licenciado en Ciencia de la Comunicación. Bueno. Yo más bien estoy ahí de relleno. Y bien de relleno. Es que la pesetea, Silvio. Yo hago gimnasia socio. Bueno, estos materiales, sí. Comentame por cuánto yo puedo llevar este material. 70.000. 70.000 guaraníes. Sí. O sea, los 3 libros valiosos para adornar, no tan solo para adornar, sino para enriquecer tu biblioteca y para convertir ese almacén de conocimiento que tenés en supermercado de conocimiento. Tienes que llevar estos 3 materiales. Si le ayuda a mí, no, la matemática. 130. Matemática, ya Plaza Jarey. Bueno, ahí está. Bien. La pregunta ahora de... por Andúbin de ahí será, doctor Gama. Pero que nos respondan el primero, licenciado. Hoy vamos a darle el privilegio a Miguel a presentar. Cada vez que Borrón estamos a aprender llega Luis Bejuga. Sí. Dale. Así que por Anduina Cuimba esa pa ¿Cómo se le conceptualiza al hombre desde el punto de vista antropológico? Aparte de ser el objeto del estudio de la misma disciplina, el hombre de los antropólogos licenciados. Yo creo que hay muchas cosas que nuestros parientes mismos nos cuentan a nosotros. Nosotros desde el colegio siempre hemos estudiado a Platón y nos dijeron que el hombre es una dualidad de materia y de espíritu. Sin embargo, esta concepción ya está dentro de la propia visión del hombre guaraní. Ubu pora, ubu, ser de polvo, pora es espíritu, ¿verdad? Pero anda ya estudiar el colegio, ya estudiamos ya estudiar peñandepe Platón te peñane acá me ya huereco, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque hay un antropólogo que se llama Patricio Guerrero, escribió un libro que se llama Una descolonización del poder, del saber y del ser. Y yo creo que esto tendríamos que aplicar nosotros un poco para redescubrir desde nuestras propias raíces realmente quiénes somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, decimos palabras que nosotros no tenemos. Por ejemplo, es agua. V es tierra. Es el mismo concepto del Génesis que habla del hombre como formado del barro de la tierra. ¿Verdad? Y pora, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros encontramos, ¿verdad? Lo que comúnmente nos enseñan que en el cristianismo que el hombre es un ser trinitario que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y todo esto está dentro de nuestra propia identidad guaraní, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere? Hay palabras que nosotros mal entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, Ku es ser en guaraní. Ahí viene, por ejemplo, Kururu, ser que se hincha. O de ahí viene, por ejemplo, Ku ña. Ku es ser y ña es abreviatura de ñemuña, ser que se procrea, ¿verdad? O de ahí viene Kuimbae, Ku es ser y Imbae es el que se posee a sí mismo. Dentro de la cultura guaraní, el varón es aquel que tiene la capacidad de ser señor de sí mismo. O sea,
O sea, por eso dices a ella, todos nosotros somos Burubishá. Ajá. Por eso aquel dicho que dice la gente que Ku Imbae es realmente aquel que es dueño de su lengua. Sí. Y Kuañá que dice que es... Sí. Pasa es que existe un desconocimiento de la lengua, ¿verdad? Y nosotros, mucho de lo que tenemos son recopilaciones mal hechas, ¿verdad? Por eso yo siempre suelo decirle a la gente que estudiamos la lengua, el idioma, para que nos acerquemos a los dueños del conocimiento para que ellos mismos nos cuenten a nosotros. Tendríamos que trabajar urgente, ¿verdad?, sobre la recuperación, ¿verdad?, de nuestro patrimonio sociocultural e histórico desde nuestras raíces. Un rescate de la memoria cultural, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una historia que se nos contó. Ahora, ¿por qué no le escuchamos a ellos que ellos también nos cuenten? ¿Por qué pontificamos nosotros solamente a lo foráneo y no somos capaces de llegar hasta junto a nuestros abuelos y para que ellos mismos nos cuenten acerca de nosotros? Porque nosotros somos los nietos de ellos. A mí me decía una vez el profesor José Manuel Silvero, me decía, es extraño el Paraguay, dice, ¿verdad? Porque muchas veces no le escuchamos a nuestra gente y vienen los extranjeros para contarnos cómo son nuestra gente. Sí. O sea, por ejemplo, viene un Meliá, viene un Cadogan, viene un... O sea, viene como Susnik. Todos ellos vinieron para contarnos cómo son nuestros antepasados. Exactamente. ¿Verdad? Y nuestras definiciones y todos nuestros conceptos están basados desde una cultura occidental de esta gente que vino de afuera. ¿Verdad? ¿Y por qué no nosotros mismos no nos preguntamos, ¿verdad? Y les preguntamos a nuestros abuelos también para que nos cuenten quiénes somos nosotros. Ustedes saben que hay que decir, por ejemplo, Paraguay, que está dicho sea de paso, está mal dicho. Tiene que ser Paraguay. Paraguay. ¿Y qué quiere decir eso? El que viene de las aguas, algo así. No. Pará era la diosa de las aguas, ¿verdad? Porque en la cultura guaraní, ¿verdad? El germe, ellos tienen la vida es acuícola. Sí, claro. Sí, de ahí viene butu, viento. Agua, butu es tierra, ¿verdad? Cerro. Y cerro, ¿verdad? No, butu es cerro, ¿verdad? Pero me expresé mal nomás. Es agua, bu es tierra. ¿Verdad? Y podemos ver butu, ¿verdad? ¿Verdad? En todo podemos encontrar eso, ¿verdad? Licenciado, ya vendría a ser entonces una mezcla de y tierra. Porque en realidad para la cultura guaraní el origen de todo es en el agua, así como la que tenemos de Tales de Mileto. ¿Verdad? Para la cultura guaraní el arjé, el origen de todo es el agua. De ahí viene, entonces, ¿qué es Paraguay? Pará era la diosa de las aguas, es una deidad femenina, y agua significa su agua, ¿verdad? De ahí viene también Paraná, que en realidad es las aguas de la diosa Pará. Por eso digo Paraguay, ¿verdad? El que vive en las zonas de la agua de la diosa Pará, ¿verdad? Y el Paraná, ¿verdad? Que también es la diosa de las aguas, está dedicada en honor a esa deidad femenina, ¿verdad? Y de ahí se le colocó a Paraguay su nombre. Sí. O sea, entonces estos antropólogos europeos, digamos, invisibilizaron la cuestión femenina ahí, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Porque hay que acordarse de que quiera ser o no, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos que vienen, ¿verdad? Ellos ya vienen desde su visión, quiera ser o no, no existe una total neutralidad. Quiera ser o no, ya viene con un bagaje previo y eso en cierta forma también condiciona la investigación o el estudio del antropólogo. Y todos estamos, lo que nos dedicamos a esto, expuestos a hacer ese tipo de valoración o de sacar conjeturas desde nuestras concepciones previas, ¿verdad? Inclusive, por eso muchos antropólogos, antes de trabajarse en el área, tendríamos que hacer todo terapia para tener bien diferenciado entre lo que es nuestra propia psiquis y lo que es realmente la estructura psíquica de ese colectivo objeto de estudio. Claro, o sea... para tener neutralidad. Claro, por ejemplo, antropólogos que vienen con formación religiosa, por ejemplo, van a tratar de... Claro que sí. De influir directamente. Enfocar desde ese punto de vista. Sí, la domesticación humana siempre estuvo vigente y sigue vigente la domesticación humana. Todavía no somos libres.
Licenciado, Sí. algo que me causa mucha curiosidad cuando fui por primera vez a visitar las ruinas jesuíticas. Por Andutan de Upea. Sí. Pero antes quiero que me comente cómo se habían comunicado los europeos que vinieron a descubrir, a colonizar, etcétera, etcétera, con los guaraníes. ¿Cómo se comunicaban? Atendiendo de que los guaraníes tenían su idioma y los otros lo suyo, ¿verdad? Y hubo un acercamiento. Inclusive Mendado y allá se casaron. ¿Cómo se conectaron? ¿Cómo hicieron ese proceso? Evidentemente que entre muchos de estos misioneros, por sobre todas las cosas, un poco la religión fue la punta de lanza de todo esto, ¿verdad? Y vinieron evidentemente personas muy versadas, con una capacidad de justamente de hacer ese tipo de conexiones, de trabajo por sobre todo a partir del uso del lenguaje, ¿verdad? ¿Verdad? Ruiz de Montoya, por ejemplo, era un capo, ¿verdad? Él sistematizó prácticamente todo lo que pudo de la lengua guaraní. En las reducciones jesuíticas se hicieron el primer Nuevo Testamento guaraní, que los propios indígenas copiaban a mano. O sea, quiere decir que nuestra gente, ¿verdad? Pero tenemos que analizar un poco más a fondo, porque existe una historia no convencional. Primeramente, ¿verdad? No es que ellos descubrieron, no hubo ningún descubrimiento, ¿verdad? Los más críticos dicen de que hemos tenido, digo yo porque asumo un poco la parte con ellos, ¿verdad? Pues soy un poco sugestivo en ese tema. Nos invadieron. Sí. Vinieron a domesticarnos. Eso fue lo que nos hizo. Vinieron a someternos. Y ya existía toda una cultura preestablecida. Yo les invito, les voy a sugerir para que inviten a 2 personas en nuestra programación radial. Está la licenciada Lilian Alderete, es una colega que ella investigó muy de cerca todo lo que es petroglifo, pictograma, todo lo que tiene que ver con arte rupestre en nuestro país. ¿Verdad? Que cosas que nosotros conocemos a lo mejor afuera porque vemos en Discovery y la gente no sabe de que aquí nosotros tenemos muchos de esos vestigios, muchos de ellos ya conocidos y otros por conocer. Digo por conocer porque no tenemos suficientes instrumentos para poder entrar y explorar. Eso sería Italetra, eso, ¿verdad? Italetra es la que más conocemos y lamentablemente es la que más está vulnerabilizada porque la gente escribe encima. Ya se hizo mucho daño en el lugar, ¿verdad? Que está en Ebuturuzú. En Ebuturuzú, ¿verdad? Ese tipo Italetra de lugares, en otros países, por ejemplo, vos te vas, ¿verdad? Y ya es objeto de cuidado, hay turistas que te guían. Si eran en el extranjero, upeaña le coman, ñan de celular foro, hay símbolo, ñan de termo, pero nadie sabe, ¿verdad? Sí. Pero la mayor cantidad de petroglifos tenemos documentados en la zona de la Mambay, en territorio del pueblo Painta Mutera, en la Mambay. Hacia Pedro Juan. En la zona de Pedro Juan. ¿En Cerro Membú también hay, o no? También. Cerro Membú, ¿verdad? Sí, está Cerro Membú. Hay muchos lugares allí. Yo pude recorrer varios de esos lugares con esta colega que te estoy mencionando. Lilian Alderete me decía. Lilian Alderete. Y otra persona a quien yo le recomiendo que un día le inviten. Pero acá tú pendes Valle, Guapete, una mujer que sabe mucho. A ver. Es la profesora Jesús María. Ella es la directora de uno de los colegios aquí. Ella es también colega. Es una mujer que sabe mucho, ¿verdad? Pero yo les invito, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo, mencionando a esta persona? Porque se tiene que trabajar en el rescate de la memoria. Hay una historia que nos han contado desde ellos, ¿verdad? Y tenemos que conocer un poco hoy también muchas cosas nuestras, pero desde nuestras raíces, desde nosotros mismos. Licenciado, justamente ahí en los cerros de los Paita Butera, era que vinieron la gente de España, ¿verdad? Esas son las grandes estupideces que se hicieron, ¿verdad? Y me van a disculpar si me escucha la gente de cultura. Pero vinieron a explorar y vinieron a extraer muchas cosas sin que nosotros, los dueños de casa, hayamos tenido un control sobre eso. O sea, llevaron cosas. Llevaron muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me cupo trabajar mucho con los Paita Butera y me consta
por informaciones dadas por ellos mismos de que han llevado muchísimas cosas sin que en nuestro país haya un control sobre eso. Existen muchos que son cazadores de... Rapiñeros de cuestiones de piezas así, históricas. de piezas históricas. Y en otros países es un delito eso. No, y evidentemente, ¿verdad? Y acá vino un personaje de España, ¿verdad? Que es Jorge Lacasa. No es Jorge Lacasa, estoy equivocándome de nombre. No me acuerdo el nombre. Pero la gente del Museo de Altamira. Sí, de Altamira. ¿Entendés? Vinieron ellos, ¿verdad? Y hicieron una serie de excavaciones allí, prácticamente transgrediendo la propia voluntad de los indígenas, ¿verdad? Evidentemente que pagándole a alguno de sus parientes, ¿verdad? ¿Entendés? Para apoyar en ese tipo de caza de vestigios históricos. Miguel, una consulta también. Sí. Que hablamos una vez también en el programa que solíamos hacer. ¿Será que podrías desmenuzar, por ejemplo, la diferencia en cuanto a antigüedad de los guaraníes y de los proto-guaraníes y también de aquella cultura de indios? No me acuerdo quién hizo, si era un antropólogo, escribió un libro acerca de una raza de indios blancos que existían en el Paraguay. Sí, justamente yo preferiría que ese tipo de temática, justamente con estas dos colegas, ustedes conversen, ¿verdad? Yo asumo, ¿verdad? Mi ignorancia, no me gusta dar una información que yo no tenga comprobada, ¿verdad? Yo más me dediqué realmente en el área de etnodesarrollo. Ese es mi fuerte, ¿verdad? Conozco, evidentemente que por estudio conozco como de cultura, de historia, ¿verdad? Pero mi fuerte más bien es el área del etnodesarrollo. Es lo que más yo me dediqué a hacer, ¿verdad? También trabajamos sobre algunos registros documentales, ¿verdad? De lugares históricos, pero no es tanto mi fuerte. ¿Pero cómo se llamaba esta cultura de indígenas blancos? Los carios. Los carios, ¿verdad? Que según Juan Domingo, ¿cómo se llama? Que vino aquí. Irala. Dice que eran supuestamente, por las descripciones que se tiene, ¿verdad? Hombres de más de 2 metros y que eran de color blanca la piel. ¿Verdad? Hay muchas cosas así que están en el tintero, por eso yo le estoy diciendo que escuchemos un poco a los que investigan este tipo de temática, ¿verdad? Sí. Los carios. Los carios. Los carios eran los que estaban allá en la bahía de Asunción. Sí. ¿Verdad? Ahora, en cuanto a lo que nosotros tenemos como datación del pueblo Paintahuiterá, ¿verdad? Inclusive aquí lo que tenemos en el Museo de la Tierra, según algunos estudios de prueba de carbono 14, tiene una datación de cerca de más de 10.000 años de antigüedad. Sí. Ahora, en el caso de lo que se encontró en el pueblo Paintahuiterá, data más o menos de 5.000 a 6.000 años de edad. Pero hoy en día también sabemos de que existe una vulnerabilidad en todas estas informaciones. ¿Por qué? Porque al parecer estas pruebas de carbono 14, ¿verdad? No tiene una precisión muy buena, ¿verdad? Se ha comprobado de que esto no puede ser como una referencia así como para validar con exactitud ciertas dataciones. Por eso no me atrevo yo a hablar de fechas, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos esa información, ¿verdad? Que tengo entendido que existen inclusive nuevos métodos, ¿verdad? Para hacer dataciones sin que sean más precisas. ¿Por qué? Porque al parecer esos objetos, ¿verdad? Son muy volubles de modificaciones, ya sea por el contacto con el aire o algún tipo de oxígeno. Delicadito eso. Es muy delicado. Por eso a mí me cupo hacer con una colega arqueóloga aquí, una compañera de trabajo, nos fuimos a hacer varias veces inclusive aquí a juntar piezas arqueológicas, ¿verdad? Y nosotros todos nos usábamos con guante, con tapaboca. Era todo un tema porque parece ser que los microbios, cualquier tipo de germen o lo que sea, el contacto con la mano, lo que sea, puede modificar completamente la datación. Es muy delicado ese tema. Por eso es que hoy en día la gente medio que tiene cuidado para dar como un dato certero ese tipo de informaciones, ¿verdad? Se maneja con cautela. Con cautela, ¿verdad? Y justamente porque yo estoy hablando de recuperar nuestra historia de nuestra propia gente. Por ejemplo, acá nosotros todo el mundo se nos dijo de que acá los primeros que llegaron fueron Colón y detrás de él toda esta gente, ¿verdad? Sin embargo, no se explica, por ejemplo, por qué en el Alto Perú, entre la cultura azteca y la cultura incaica, existen, por ejemplo, imágenes hechas, por ejemplo, con rasgos negroides, con rasgos asiáticos, con rasgos caucásicos, y estamos hablando de objetos muy anterior, ¿verdad?, a la colonización, ¿verdad?
Entonces eso nos da una precisión de que lo que nos cuentan como historia, como algo válido, que nosotros estamos después repitiendo todo eso en la escuela, en nuestros textos bíblicos, digo yo, en nuestros textos escolares no son tan precisos, ¿verdad? Deberían de ser objeto de una revisión, de una crítica y de un análisis profundo. O sea, porque estamos extendiendo desinformación creyendo que aquello es certero. Hay una interpretación romántica también de todo esto, ¿verdad? Así donde ponerle que eran buenos, que eran amigables. No. Los guaraníes eran guerreros, según nosotros y por eso, información. No, y por eso. Eran terribles, porque por eso justamente fue una de las pocas culturas que se impuso a pesar de todo y que quedó. Oyuca mi español, Oyuca. No, por eso. India Juliana me iba a proceder de mi pete y pijareves y cuenta y cuechen cuñamos y muy que de acuerdo a liquidar y Así bueno, por eso digo, ¿verdad? O sea, esa imagen romántica de la amalgama guaraní donde todo era paz y amor. La gente cuerango, yo los asumía yo como mis parientes, ¿verdad? Porque yo comparto mucho con nuestros pueblos. Es un pueblo de guerreros. Ellos son maestros en el arte de la guerra. Si pudiéramos nosotros sistematizar y estudiar a profundidad la Sunsun Miango Viroreilas en donde ve el arte de la guerra mía. Y Valleji, güey. Poca, no, mía, es poca, sí. Y si se dan cuenta, inclusive tenemos una mención bastante interesante que a mí me emocionó el otro día. En el libro Homo Sapiens habla de la raza guaraní, de los abá guaraní. ¿En serio? En el libro Homo Sapiens, que es el libro de antropología más vendido hoy en día en el mundo. Habla y vinieron a hacer un estudio también acá en Paraguay. Estudiaron a los abá guaraní y compañía. Hay una mención en el libro. Sí. Cada vez más convencido de tanto Mauricio llegué ahí la pedazo. No, yo Mauricio que ahí entonces es la tanto y te. Oigo yanderu huipe yande con aña asumir la aña identidad. Hoy en día nosotros sabemos, por ejemplo, de que a través de la información que nos da la ciencia, ¿verdad? Existe lo que se llama la memoria genética y existe lo que se llama el inconsciente colectivo. No solamente se transfiere rasgos físicos, sino que también se transfieren en esa información, ¿verdad? Caracteres, ¿verdad? Psíquicos y espirituales. Hañandenco indio mono, por ejemplo, indio monoti. Yo asumo mi parte de mi identidad y de mis raíces indígenas. Pero licenciado. Y eso está en el inconsciente colectivo. Por eso el paraguayo es impuntual. Nadie, por ejemplo, analiza y paraguayo impuntual. Oreo, hoy no vamos a estar de cotidiano. Es nuestra prueba de que somos indios, yo y Freddy, por más que cuaje esa roba. Esa para no lo cual indio ahí se ¿verdad? Porque el paraguayo dice, ajá, está pijare velado. Vean de la 8 ajá, está asa yeji, para que todo un de la 12, hay que todo la 1 y nada, y no ajá, está carulado, para que todo la 2, las 3, las 4 y que todo. ¿Entendés? ¿Por qué vienen esas cuestiones así? Porque eso está en nuestra raíz, en nuestro inconsciente colectivo. Y también de Carl Jung, o iñan de Pipeupea. La costumbre indígena, o quitas y cueja, o japes y la rosado, la cocuena, jamba. Esa PMP se ataca, ve que o quitas y gente coñe por un japu basura becaya. Increíble. No, Sarovera que dice también que vivimos en una tribu. Exacto, permanente. Sí. Pero permíteme esa rovera mía añarando porque mi añane compatriotas o mía realmente Orecope tiene aproximación mucho mejor quizás que los extranjeros que vinieron a hacer ensayos con nosotros, entre comillas. Yo tengo como libro de cabecera eso para la cuestión antropológica nuestra, ¿verdad? El de Sarovera. Aparte que yo le conocí cuando él escribía el libro. Sí. Él, por ejemplo, tiene esa que yo suelo decir acá con mi familia, ahora estamos en nuestra tribu, ahora podemos hablar lo que queremos, ¿verdad? Porque en realidad en el fondo somos así. Sí. En el fondo somos tribales, 100% tribales somos, ¿verdad? Los orelos, eso siempre está entre nosotros. Sí. En el club de fútbol, en el partido político, los orelos están por ahí rondando. Pero una cosa yo quiero poner de manifiesto, compañeros. Esta vez, yo no sé si llegaron a ver el partido Puerto Diana o hace 8 días. Yo no vi el partido, pero... Bueno, hacían también que se hace Sacuri. Completo una oía hasta como dicen los brasileños, hasta la torcida de pastoreo, bueno, la Sol de América, de pastoreo.
hasta un mío oye popete será 16-0, 16-3 perdés, güey. Pero 3 gol, oye popete ve más minutos que mi 16 hoy que hay. No, lo mitad, Pepe, se nota de que tiene un cariño también hacia ellos. Tanto hay una dosis, buena dosis de respeto y de cariño hacia ellos. Le quiero preguntar al licenciado con relación a la cuestión indígena. Sí. Porque ese es un gran problema socialmente, digamos, ¿verdad? Que niños que mendigan, tribus que se destruyen prácticamente, aldeas, ¿verdad? Sí. En realidad, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la sociedad moderna, entre comillas, ¿verdad? Para entender su raíz. Acá tenemos un problema sencillo. No existe voluntad política. Eso es. Sencillamente no tenemos una política de Estado para responderle a esta gente. En realidad ellos mismos se responden a sus necesidades, pero tendríamos que nosotros darle a ellos la mano para que ellos puedan materializar, porque ellos saben realmente lo que ellos quieren. ¿Verdad? Por eso es un tema muy delicado siempre cuando vamos a trabajar con los pueblos, con los pueblos, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que se llama la consulta previa. Tiene que haber la aceptación, el consentimiento para poder aplicar cualquier tipo de proyecto, porque si no, como ellos dicen, proyecto sombrero, porque ellos tienen sus propias particularidades. Pero en mi experiencia yo he tenido algunos resultados muy positivos en algunas comunidades donde hicimos una intervención integral. ¿Por qué? Porque ellos, no es que ellos no quieran, ellos también quieren y necesitan muchas de las comodidades que nosotros tenemos. Y no por eso van a perder su condición de indígena. ¿Verdad? El indígena puede usar celular, puede tener computadora, puede tener una radio local. Ellos pueden hacer todo esto y no por eso van a perder su condición de indígena. Pasa es que existen algunos sectores, ¿verdad?, que viven de la indigencia de los indígenas y esos son los que plantean esos proyectos de tipo, entre comillas, conservacionista, ¿verdad? Y que lo único que hace es postergarle a nuestra gente en su condición. Ellos pueden tener viviendas, ahora que la vivienda, hay resultados muy positivos, por ejemplo, acá en la zona de Itacurú, en la zona de Caguazú, donde se han hecho viviendas, se recuperaron territorios completos trabajando con reforestación, trabajando con agricultura familiar indígena, dando una asistencia integral, ¿verdad? Y donde también se les puso pozo artesiano y todo esto, ¿verdad? Yo estoy un poco hablando desde mi trabajo dentro de la entidad. Pues yo soy funcionario de la entidad y allí nosotros hemos hecho ese tipo de intervenciones y vimos ¿por qué existe esa situación? Porque hay un modelo de agricultura, ¿verdad? Un modelo del uso de la tierra, ¿verdad?, que expulsa a ellos de sus propios territorios. Donde existe una serie de cosas que hay adentro que son un poco más complejas, ¿verdad?, que podíamos también un día analizar. Sí. Interesante, realmente interesante, porque ese es un gran problema, o sea, no es un problema, sino que es tienen poca visión las autoridades al momento de tratar temas indígenas. Sí. ¿Verdad? Eso justamente decía María Victoria Taboada, sí, ¿verdad?, en la entrevista que nosotros le habíamos hecho acá en la radio y que está en el libro, ¿verdad?, donde ella decía que la cuestión indígena no tiene que ser tomada desde el punto de vista de la civilización occidental, sino tiene que ser tomada desde el punto de vista de ellos. Es que ellos son una civilización. Sí, por eso. Nosotros mismos tenemos que empezar a sacar ciertos lenguajes que hemos instalado entre nosotros acerca de ellos, prejuicios. Indígenas no va a poseer, no. Yo conozco a muchísimos indígenas que trabajan, que producen la tierra, que son capaces de generar proyectos y de llevar adelante grandes emprendimientos. Ustedes acá tienen en su comunidad a Caragmín Independiente, sí. ¿entendés? Y está ahí al otro lado, ¿verdad? Ahí tenés dos ejemplos, pero tenía y Guapo y TV y Cue, ¿verdad? Ellos tienen cancha, ellos tienen su escuela de Jola y escuela de Acuario para allá, tienen todos sus atuendos, Acuario Jola Yero Jape, y ¿entendés? Pero Acuario Huereco, Pepe, Acuario tiene enorme cancha, ves todo con lumínica, juega y fútbol, computadoras, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos de que todo depende, ¿verdad?, del acompañamiento y la orientación. Pasa que este treño y la vivía a costa de los indígenas. A mí son esas ONGs, son esas fundaciones que viven de la situación de indigencia de los indígenas. Entonces presentan proyectos que no son integrales, que no son sostenibles ni sustentables.
O sea, y que a veces inclusive lo peor que terminan solamente financiando, ¿verdad? A los profesionales que trabajan dentro de la ONG. Eso y el beneficio real es muy poco, mínimo lo que llega en campo. O sea, lo que en realidad se financia es la cuestión administrativa. Exacto, sí. Y no la cuestión operativa. No adentro. La cuestión operativa adentro. Interesante. Sí. Bueno, ya por mi llena ve historia, o sea que no, sí. es que me gusta nomás. Se reconocen las ignorancias. Hay arecopetes y pequeña base, pero y la secatupuretería, sí, la pero historia. Lo que yo les quería nomás comentar, hace rato yo estaba explicando un poco lo que es el abá, lo que es el cuñado, lo que es el cuimbaé, ¿verdad? Un poco de todo esto, ¿verdad? Y algo muy interesante, ¿verdad? Para que vos vean, hoy en día, por ejemplo, los psicólogos dicen, ¿verdad? Que nosotros somos una unidad psicofísica y que nuestra psiquis, el alma, se refleja en nuestro cuerpo, ¿verdad? Jaupeango la cultura banime y es pie, es alma, ¿verdad? Por eso nosotros, por ejemplo, hay muchas cosas que mal entendemos. Y en gatú, por ejemplo, sería la voz del alma, ¿verdad? Porque la palabra es poder, ¿verdad? Y Ngatú es guardar. Ngatú es el que guarda silencio, el que sabe guardar la palabra, ¿verdad? Porque Yandeña puro vaya, ala Ngatú no quiniría ya. Che, por ejemplo, Ngatú está allá, está mal, ¿verdad? Ngatú es el que sabe guardar la palabra, porque la palabra es alma, la palabra es energía. A propósito, quiero complementar. Clastres. Sí. Pierre Clastres creo que fue. Sí, el francés. Sí, fue uno de los que hablaba justamente de que el cacique, en principio en el latiguazú que se hace en la comunidad, cuando hay algún problema, él no habla. Escucha hasta que todos hablen. Sí. ¿Verdad? O sea, y después él da su opinión. ¿Por qué dice ogendú? Porque viene andú. Vos escuchando no es vas a sentir, ¿verdad? Vas a sentir, ¿verdad? Vas a sentir el alma, vas a sentir el alma. Entonces, por eso es que hace ese ejercicio del silencio profundo para poder captar la energía y el sentir de la colectividad como alma. Sí. ¿Entendés? Entonces, Pierre Clastres, hay una antropóloga, Gloria Scapini, que justamente escribió Palabras Almas, se llama. Escribió un libro, tiene unos documentales. Está entrevistada también ahí. Ella, ella es muy buena también, ¿verdad? Ella trabajó con el pueblo Mbugá, estuvo ella haciendo un trabajo muy interesante de etnografía, todo esto ahí. Entonces, ella explica bastante bien esto que yo estoy explicando. Por eso la palabra para el guaraní es sagrada, y cuando no tiene nada que decir, sencillamente no habla. Hañandecato ya es indioreco. No, sencillamente si no tiene nada que decir, y no van a desperdiciar. ¿Por qué? Porque la palabra es alma, es energía. ¿Verdad? Y entonces, es, ¿verdad? Está explicando, pona. ¿Entendés? Tiene un buen sentimiento. Y aro es rencoroso. ¿Por qué? Y es notable, ¿verdad? Porque hoy en día sabemos que generalmente cuando la persona tiene un sentimiento y no lo que sea, uno de los primeros lugares donde se somatiza prácticamente es en el estómago. ¿Verdad? Increíble, increíble. Y ñaranduco se acuerda, ya digo ya o faltañan debe ya y mi ve la ñan de raíces, ya enduve. O faltaña enduve. Chupecuera. ¿Podría darnos una para que la audiencia también de repente pueda informarse mejor? De repente un top 3 de 3 capos o 3 tipos de libros a los cuales podemos leer o acudir para poder conocer más la cultura guaraní. O 3 tipos de 3 personas que tienen mucho conocimiento a la cual podemos ir a su fuente. León Cadogan es uno de ellos. Para mí es el mejor. Él es... Meliá, ¿verdad? Pero ellos son extranjeros. Son todos extranjeros. Lamentablemente todas son producciones extranjeras, ¿verdad? León Cadogan. Sí. Otro Meliá. Y está otro que escribió la cultura guaraní, que es Shoden, no me acuerdo de un apellido, un extranjero, que escribió bastante. Susnik también, pero Susnik le siguió a Cadogan. Sí, ella más bien estuvo, a Cadogan, pero más ella estuvo también metida en el Chaco. En el Chaco, Sí. También me tocó a mí trabajar en el Chaco con los Angaité, los Enche,
Pero como siempre mi fuerte que es el área de etnodesarrollo, ¿verdad? Que nosotros yo trabajé en esa área en el Chaco, la ITEPU estaba financiando un proyecto de producción apícola y también de producción de lechera, ¿verdad? Láctea. Sí, o cría y vacaja, o aprendí peitejo y vecino cuera iba lejos o ya pues y tan buena cuera mío o cua peitela manejo iba lejos. Y hablando de valer los guaraníes, licenciados, otro licenciado ahí. O causase gran curiosidad aquella vez cuando visité la Duina. A mañana atendiendo un poco, porque yo sospecho de que en la época existía la piola, la cadena, la rondana, yo no sé si existía en todo eso. Porque ellos alzaron, tengo entendido que son piedras. Tu cheiteíno. El doctor algunos tienen 2 metros. Te puedo asustar grande, pero no sé si puedo decir aquí al aire. No, el secreto de Estado. Sí, porque se va por andú. Y si no fueron ellos lo que hicieron eso, es una pregunta que tendríamos que hacernos. De que la Centroamérica, nosotros hemos encontrado en los tantos trajinar entre los pueblos, hemos encontrado vestigios de construcciones precolombinas en nuestro país. En su momento nosotros encontramos encontramos enormes bloques de piedra que evidentemente semi-enterrado todo. Está estructurada para... sí, exacto, ¿verdad? Y este caso, esta cuestión de las ruinas, se le atribuye a los jesuitas. Se le atribuye, pero no tiene el mismo estilo que ustedes van a ver en San Ignacio y en muchos otros lugares. Es lo que eso. La pregunta del millón es voy a dejar la pregunta a las especulaciones. Está ahí el doctor. Está Silvio. En el libro ¿cómo se llama? De Manuel Domínguez, ¿puede ser? Sí. Raza, ¿cómo se llama? El alma de la raza, ¿puede ser? No es Manuel Domínguez. Sí, Manuel Domínguez creo que. Manuel Domínguez. El alma de la raza. Sobre este tipo de temáticas, sí. Ahí es donde se menciona construcciones de templos, inclusive precolombinos, de piedra. Sí. Es que cuando vinieron esta gente, ellos trataron de borrar todo tipo de vestigio. Había ánforas, por ejemplo, no digo acá en nuestro país, en muchos lugares, ánforas que eran de oro, que tenían todos los escritos, ¿verdad? Ellos ya tenían conocimiento de escritura. Y todo ya por su lingote de oro para Europa, ¿verdad? Hay una gran deuda de parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de toda Europa con América Latina y los pueblos originarios. Hasta ahora siguen robando a esta gente. Sí. Hace poco en estos días yo leí que Francia iba a devolver algo así como 46,000 objetos a África. Sí. ¿Verdad? Porque África, gran parte de los países fueron colonia francesa. Sí. ¿verdad? Y acá Brasil, ¿cuántas cosas tiene nosotros? Y eso justamente decía, ¿verdad? Ojalá los españoles devuelvan todo lo que llevaron de acá. Pero vos te das cuenta que cuando uno comienza a tocar esos temas de todos los perjuicios que ellos causaron a los pueblos nativos, sean América, África, hoy en día, si vos te das cuenta, ¿por qué hay tanta migración de América a Europa? Claro. ¿Y por qué hay tanta migración también de estos países colonizadores como Inglaterra, Francia? Sí. ¿Por qué hay tantos africanos yendo para allá? Sí. O sea que es como que parece que están pagando todo y hoy en día toda esa gente a la cual ellos robaron están yendo a su país a apuntarse. Bueno, pero ese también es la idea de centro-periferia, ¿verdad? El concepto de centro-periferia, ¿verdad? Los países colonizadores se consideran el centro del mundo en mucho tiempo en la historia, ¿verdad? El tema del chiripá, ¿de qué se hacía? ¿Vos tenés conocimiento, doctor? Licenciado. Respondemos ainda porque
lo sorprendete ahí, Pepe, a llevar. Pues ya en los sites me mego tipo. Sí, porque yo pues ¿sabes por qué? A lo mejor van a escuchar parte de mis parientes y no te, porque a lo mejor pueden ofenderse, ¿verdad? Por lo que cuentan los otros pueblos acerca de por qué son chiripa. Ahí específicamente por el tambeo que ellos usaban. Ahí específicamente upea. ¿Entendés? Ya. Va la chiripa. Yo no sé en realidad está mal dicho. Está mal dicho. Ahí chiripa. Así se les tipificó, pero es chiripa. Porque dice que eran muy chinos. Hacen la bajachai cuacho. Hacen la baja. Real hoy. Es real. Pero porque son sensibles, ¿no? Ese es un calificativo que le dieron por sobre todo el pueblo en Mbga, con quien ellos no se llevan. Generalmente los guaraníes, no, en realidad no son guaraníes, son guaraníes, porque es diferente el Mbga, es diferente el Abá, es diferente el Pain, es diferente el Asheno Caiguajina en Mbga. Caiguá. Es diferente guaraní ñandeva que está en el Chaco. ¿Y cómo se le denominamos así, tratando de... Y hablamos de los guaraníes, ¿verdad? Sí, pero Enia ya digo, ¿sabes? Enia ya es así, ¿verdad? Sí. Ahí tiene otra vez sus ramificaciones. Yo creo que ese es un daño que estamos haciendo. Tendríamos que en un momento dado corregir y contar realmente las cosas gendape. Yo no sé si yo mismo estoy manejándome con concepto errático, pero preguntaba porque yo había escuchado que era niño. Por Andújar, explicando en realidad, igual que Ape, hoy Mari Blanca, por ejemplo, otra despistada, ¿verdad? Y ayer para Abá Paranaense no existe el Abá Paranaense, existe el Abá, ¿verdad? Y ese tema de Abá Chiripá, como algún registrado, ese es una denominación que le dio los buganos más. Pero Abá Paranaense, que donde Ima y Potilinga ya de ejemplo, imagináis. Hay que averiguar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay mucha desinformación y a veces oír ayer para la oñemo aranducea Ima Canada, ¿verdad? Entonces, cuesta, ¿verdad? ¿Sabes por qué digo eso? Porque nosotros actualmente, ¿verdad? Tenemos en las redes sociales está instalada una desinformación muy grande, por ejemplo, que habla que supuestamente que los Itaipú, por ejemplo, despejó 36 comunidades indígenas. En realidad eran núcleos familiares, ¿verdad? Y así a veces, y detrás de eso agarran, ¿verdad? Estas misioneras del Verbo Divino y los curas que están y las ONG para solamente buscar sacar plata, por ejemplo, de la empresa. Yo me hago responsable por esto, ¿verdad? Porque los documentos históricos dicen otra cosa, ¿verdad? Pero oye, viví con a gente. Vos tiempo pega cara en mí, México, yo hija, doputain va a ver, vos te van a cara en mí, es deprimente, voy para isojero, y ayer hago un poco una crítica, ¿verdad? O PTI para isojero, hoy voy a capaz la envía la embriacue, yo te indico a soja, ¿verdad? Que es un modelo. Yo no tengo nada en contra de la soja, pero no es como el caso de Puerto Barra, donde ellos mismos sacan el beneficio de ese trabajo. Acá se beneficiaron de ellos, ¿verdad? Ahí la cuello exprimía, sino oñe exprimí. Oñe exprimí, ¿verdad? Y esto es una práctica muy común, ¿verdad? Cuesta un poco porque existe toda una red de ONGs y de fundaciones detrás de este tipo de práctica. Upea y la indígena acuerda chupecuera o comení hoy la indígena a la calle hoy coazuji cuey o asa necesidad y cuey. ¿Por qué? Porque upea escuela la y negocios a escuela o viví de la situación de pobreza de la gente. Upea mate cofinancia la Europa peja y me jape la proyecto oye no más. Oye pagas más salario la estructura oye mantener más. Acusirle la parte administrativa. Estoy siendo un poquitito atrevido, ¿verdad? No me gusta tocar, pero preguntaste, ¿verdad? Y un poquitito doy esto. Ayer esa hoga y mía. Magnífico. Doba ley ya popea. Ellos son dignos, son personas capaces y deberíamos de darle una atención como la que ellos se merecen y no vivir de la situación de necesidad de ellos. El tema de la vestimenta, originariamente, ya con conocimiento sobre eso. De ellos, digo. Uno ya puede conocimiento de la época. Pasa, sí, hay que ver un poco qué es el concepto del cuerpo que se tiene en la cultura de los pueblos.
esa grosería de verle a una mujer con la teta al aire, pega cuñandente, ya le cuñane acá. ¿Me entendés? Era y patrón mental, y patrón cultural, Sí. en su psiquis, ellos no algo ven, muy normal. es algo muy normal. Ellos no le dan una connotación de erotismo a eso, ¿entendés? Sí. Sin problema no están de joramos a mi teo mi sengo a mi bia cuera bute a mi teve ama rojo hay canin de yusonare. Mi lo ca mi canin de cuera bute pues casi ningún problema no está la y ne no debe la titio mo cambula y me no le tiene ninguna connotación de erotismo ni nada de eso. Eso ya es nuestra educación. Es la domesticación que a nosotros ya nos hicieron. Entonces y la propia religión, entonces, es lo que construyó que nosotros percibamos esto como moral o inmoral, aceptable o reprobable. Muchas de esas cosas son cuestiones así, ya fruto de nuestra domesticación y por consiguiente eso influyó, ¿verdad?, en nuestra visión sobre las cosas. Otra preguntita. Igual que Peñandeña en extrañar, por ejemplo, ¿acuerdan López, mi tacuña, he menstruado, ayer pasa un tiempo después, ella adulta más. Pues me voy a practicar esta iniciación, ayer para cuña caú, ayer para cuña anguera, vete ritual, a mi tiempo y cuera butepe, o la mitad, y me voy a practicarla con un mi pepu, ayer para que es una perforación labial, que los más antiguos se hacían, entonces eso a ellos le daban incursión, ¿verdad? Le abría puerta a la vida del adulto y de la comunidad, ya podía votar, ya podía decidir, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que nosotros queremos juzgar y evaluar desde nuestros propios patrones culturales y educacionales, sociales, lo que vos quieras, religiosas, etcétera. ¿Verdad? De JP para Incuara Putepe, y yo muchas veces me sorprendí, ¿verdad? Porque ellos, a la indígena, en cantidad, no. Esos que conservan su identidad tienen 3, 4 hijos de Orecojicoy. Después la mujer, ¿verdad? Por los conocimientos que ellos tienen de botánica y de medicina, ellos mismos se autoesterilizan. Ahora con la membrana, opa. De ahí pues me voy a ensarza y endeñemos a de que indígenas agüere y me voy a ir para no existe eso. Como uso peñan de ruete, ñan de yashupa para muy, como todos ellos son alguna forma de asignar al creador. Ombo guaná. Jaupeya ayer para acuerda ya un bote más fábrica, ¿verdad? Y la mujer se autoesteriliza, no es que sea aborto ni nada. O una ponja, de modo natural, oye autoesterilizada o pau. Pero más no, licenciado, anteriormente en el país era cuando hoy me va a angar 20 hombres, pero hoy que oye aguaso Silvio de doctor PTI funeraria. ¿Va a exagerar? Vasija funeraria. Bueno, mi proto guaraní es no, pero mi anterior a los guaraníes. Mía la guapía de cambuchicha, guape. Exacto. Guapía, o manos un poco guapucho, guape, o niño típico, o mía, o no niño tiene. O niño tú. O niño tú. Yo me coño topado miembra. Ko anga o niño tú, ko anga o manos y cueca tuya. Ñan de Haishama. Ñan de Haishama. Ñan de Haishama. Pero se occidentalizaron bastante en muchos lugares, por ejemplo. Sí. Nosotros, por ejemplo, nos tocaba cuando yo estaba trabajando en Mingaponá hacer actividades extramurales en la zona de Mingaponá con los indígenas de la comunidad Arroyo Guazú. O Pepe ya de sistema ahí, oye, mondé y pantalón y celular y moto y normales temas. Sí. Hay muchas comunidades que ya viven totalmente como vos decís domesticados ya también. Sí. O perdemos cuál es la identidad ahí. Pero ya puta digo yo de cuál mandarán o si la ya de cuál ya ingos y cuál no pasa que es que porque ellos adopten algunas nuevas tecnologías igual que nosotros, ellos tienen que adoptar nuevas tecnologías y no por eso van a perder su identidad. Ñandeo ya superaba prejuicio ya huerecoa. ¿Entendés? Ñande ya hay celular para más cosas de cuera para con internet y claro que tienen y no por eso van a dejar de ser indígenas. Ellos necesitan tomar nuevas tecnologías igual que nosotros para poder justamente postergarse, ¿verdad?, en su identidad, en el tiempo, todo eso. ¿Te imaginas de repente que tengan una radio indígena, por ejemplo? En el Chaco tenemos con el Paipucú. Con el famoso radio Paipucú. Sí. Tienen programas en su lengua y todo. Sí. Aparte de todo, seamos UPM, o sea que ya ni está cuadre ahí. O pues estamos o capelento y güey, que oye tu pamos y que oye anteriormente y que cagüibo y que oye cagüibo y coba y güey. Pepe ni manejado, Pepe y güey o nosotros hemos cazar animales o caruque
pesca. Eran extractivistas, eran Son colectores y cazadores. Colectores y cazadores, ¿verdad? ¿Se dedicaban a la agricultura en qué porcentaje, licenciado? Generalmente las mujeres eran las que se dedicaban a la agricultura. Oño, estoy y la Oño, ellos inclusive hay mucha... se podía inclusive a nivel país trabajar en rescate para crear un banco de germoplasma, porque se acuerda huereco esta semilla ñandena ya huereco ve me tengo años sorprende a la petenidad comunidad a topar pepa se llama la abati júvera abati cambajera júvera coa con micrófono y ya la se llama la abatila morado y tea. No haupea abatito ve. Abatito ve. Abatito ve. Sí, la abati cambape juas ande la abati para iabe y upea acá oye hasta esta variedad hoy en nuestro país creo que tenemos como 14, 15 variedades, ¿verdad? Que se tendría que trabajar en un rescate y generar un banco de germoplasma. ¿Y en qué zona se encuentra ese tipo de producto? Ya topaba Mambay, Beca Aguasupe, inclusive se ha Alto Paraná, Bepete en comunidad, no, canin de Yupe Macatu. Ajá, Bete en Dabe a Hueruche, su y cuera. Se apaga su cuera a Hueruja, Hueraja, llegué y pariente cuera por otros en Dabe o reproducir en Guay. Y mucho de eso, inclusive, Bete abatí mi país, Bete Pechite, tu chala. Andere yo so pe aye paja ni siquiera no le coibe ninda iroraija por estoy cosui upea era abati esto que abati monoti vaya monoti teja una especie de abati monoti es una especie de abati monoti lleva haupea oye puru oye ya paja canwi verdad que es la bebida que ellos toman verdad que vea sí. ¿Y qué ya puedo ir? Ya pues y cuello fermentado y cuello existe el gato ya pues abativi y coabeina oye ya pues mandi oye ya pues piña oye ya pues abeita cuane pombero se ñande monga uta ya uno sí hoy la pombero oye ese compañero ya ñemo que está tan opean sobre ese tema de los elementales verdad fíjate un tema interesante ahí ya paja interesante ¿entendés? Opeango ñande ya enduje está ñande hoy en día como somos tan materialistas el hombre pues se redujo solamente a aceptar lo que puede ver, lo que puede tocar y palpar, ¿verdad? Y eso nos hizo bastante burro a mucho, porque existe hoy en día la propia física cuántica, no está hablando de que existen los mundos paralelos, por ejemplo. Mercedes Silvio. Bueno, tenemos una compañera que no cree absolutamente nada de eso. Bombero, racionalista materialista. Vamos a poner 15. Hoy por ahora ya no es racional, pero ya equilibra y mira. Equilibrio tiene que haber en todas las cosas, ¿verdad? Por supuesto. De cosa creyente, porque hay, como decía un señor de hacia mi valle, hay lo que hay y pían lo que pían. Por algo te dije. Además, uno cuera para explicar eso, pero ese tiene vaso, ese profesor de filosofía, eso es bueno, es líquido, ¿no? Molécula de hidrógeno, gas, en el sentido de potable. Entonces los sentidos son insuficientes e inválidos para llegar a conocer la verdad. ¿Entendés? Entonces la de parámetros solamente lo que podemos nosotros ver, hay que ver para creer y solamente lo que uno puede, entre comillas, comprobar, ¿verdad? Eso es. Hoy piande y pretende peteilande de retuma. Lo que con tipo de Silvio yo forzata también donde te ella atende que doctor. Ella atende poner que cosa atende. Ya su catande la vaso ve ahí la o sea, cañas atende. No, pero vos sabés que estoy haciendo una reflexión con lo que decís, ¿verdad? Pues en la escuela pues te enseñan. ¿Dónde está la memoria? Se me va cuando se cae, dice no hay personas que mayas acá que peocuta oñandú como si fuera que orecope o parte, ¿verdad? En realidad según los estudios acá ve que oculta o lo que sea lleva oye o postizo oñandú es gigante o ¿por qué? Porque en realidad nuestro cuerpo, nosotros tenemos 7 cuerpos según algunos estudiosos, ¿verdad? Tenemos la cábala. Bueno, que está no, te quería decir pero pongo así ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Y hoy en día se sabe que la vista uno cree que está acá, no, acá está.
Sí. Ñaranduco con tipo y nada, profe. No, lo que quería... A mí me... No me sorprendía la lente y cupé ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta? Dejarle a la gente con curiosidad. Me gusta mucho despertar la curiosidad en la gente y que cada quien busque su verdad. Somos libres pensadores. Yeah, no, lo que quería decirte, licenciado, era que en la escuela te dicen, pues, los sentidos son, y te dicen los 5. Y ahí te limitan. Sí. ¿Verdad? Porque vos tenés que aprenderte los 5. Y nada más. Y la mayoría de nosotros desarrollamos a veces va y nomás también desarrollamos todos nuestros 5 sentidos. Existe un sentido interno y un sentido externo. ¿Verdad? Existe un sentido interno del oído, de todos los 5. ¿Verdad? Que la gente que sabe trabajar con eso, cuando uno estudia un poco de PNL, hay muchas cosas, muchos milagros se puede hacer con todo eso. Vamos a una pequeña pausa, Pibuteco. Ya estamos terminando el programa. Yo veo estamos Timbo y mí. A la foto pequeña importante, ahí me vamos a ir la Timbo, lo mitad ya puede irse agua. No, a propósito de las cuestiones de el chamanismo indígena, ¿verdad? Pues ellos llegan a otros niveles espirituales donde ellos ven cosas. Qué lindo tema. Ese es un tema muy profundo. A mí me encanta el tema que tiene que ver con la mitología, que dicen ellos, mito, y por un lado. Y por el otro lado, el que acaba de exponer, o sea, desplantear, dicho mejor, el compañero. El chamanismo, ¿verdad? El chamanismo. Como un concepto de ver cosas, ¿verdad? Aquello que nosotros no vemos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ellos utilizan, por ejemplo, medicina, ¿cómo se llama? Plantas. Para llegar a esos niveles de visión. Sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? ¿Cómo se considera esas plantas? En la cultura, en términos antropológicos. No, generalmente son como llaves para abrir la visión de ellos. De conexión, dependiendo de la cultura, ¿verdad? En realidad, nuestros guaraníes no tienen ese tipo de práctica como la ayahuasca, que más bien es una práctica bastante difundida hacia Centroamérica. Por Perú, ahora también, eso, pero hoy en día también tenemos una gente que tiene ese tipo de prácticas, ¿verdad? México, Silvio. México. No es tanto pero sí, evidentemente que nuestros guaraníes, nuestra gente, ¿verdad? Conoce mucho sobre las propiedades curativas y también espirituales de las plantas, porque en la cultura, en la identidad, ellos también, las plantas tienen un poder espiritual y ellos saben cómo manipular todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Hermanos, ¿acuerdan pico la cannabis hoy purura cae ahí, hoy cuaj y cuay? ¿Qué información hay acerca de eso? No tengo información. De la droga. No. Pero no tengo información. Pero tiene que ser. El floripón, por ejemplo, es una planta es alucinógeno. Alucinógeno, ¿verdad? Muy parecido por lo menos produce un efecto. ¿Cómo se llama? En Acaraigmí, por ejemplo, yo llegué a ver la planta. Sí. Acá en el asentamiento. Floripón. Sí. Hay plantas más. ¿Cómo es que se llama? Clarinete. Y monotí. Y después cuando se marchita se queda como un cigarro. Tema. Jala y potecurú vecina tú la nemita y veí estoy ya de ahí vas en bocapu. Bocapu. Ay, papi, vamos a darle la pitata. No, Najani. Allá habitaba ya de cigarro y cigarro, hoja. Y bueno, estamos muy agradecidos con ustedes, doctor Gamarra, licenciado Juan. Miguel Cardoso. Ya fuimos irlandés. 2 veces ya te equivocaste. Sí. Es 2 veces, ¿no? Sí. Pasa es que hoy ya ponemos la programación con San Juan para ayer. Con San Juan. Nuestro santo patrono. Sí, así que estamos muy agradecidos con usted. Realmente fantástico el programa. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por la invitación y acá al amigo Freddy también. A ustedes por recibirnos, ¿verdad? No, en realidad vine así en blanco, no preparé nada. Ojonte Ogabecoa con la persona. Pasa que a veces le venía hinchando yo para que te invite. No, la otra vez ya teníamos planificado para hacer este tipo de programa.
Y justo 20 minutos antes Silvio me llamó de Luyo a veces socio. Sí, fue después la tormenta tan grande. Hubo una tormenta y aniquiló la energía eléctrica acá en la zona. Y cambió a ver la energía. Dos represas por el Hernandarias. Y bueno, los mitad Cuaruco Lunares allá o la energía. De cualquier modo, infinitamente agradecido por esperemos que haya nueva oportunidad. Ni a la mitad Auxilio no la hace. No, yo me quedé con millones de preguntas. Yo soy muy curioso. Ajá, así que... ahí, entonces, le tentamos otra vez para una siguiente ocasión, licenciado. Y vamos a anotar, vamos a invitarle a Alderete. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la...? Pero Lilian Alderete y la profesora Jesús María. Pero ¿cómo contactar con estas? Llame esta PM y número de teléfono. Sí, buenísimo. Sí, tengo que traerle. Y está la señora Lilian Alderete, especialista también en temas de extraterrestres. Ufología. Sí. UPP apoganduta su se llama. Ustedes saben que en Coronel Oviedo tengo yo un amigo, un señor. A la Iña Alambrada pesa o hiciera o andeado la Iña Alambrada y vete campo contigua un bosquecillo. Sí. Ja upebe omanomi animal vaca. Ja oitila vaca peja tío moingepe vivire ombo yo pe omo mañana yuru y bateo to ja ipe acho ipe incuja solamente pe incujo. Jala y cuerpo no uy yaguando y me veis a ir una me poi animal o ya pepete solamente la lengua consume y esta no es mentira. Ya llamo que tata vean. Sí, no. Pea flotante. Algo sabe. O la ñane a mía porque los mitombos llaman a esta entonces los ojos crea problemas entonces vamos a investigar. Y bueno, una vez más, muy agradecido, muchísimas gracias y vamos a esperarles nuevamente. Vamos a coordinar una fecha otra vez, doctor, allá. Sí. Licenciado. David Jaime, porque soy generante de email a sábado, pues hoy allá por la excepción. No, lo que podemos hacer también es realizar un programa especial, Silvio. Claro. Vamos a hacer un programa de temas paranormales también. Y bueno, un sábado más, Silvio. Entre semana. Sí, podemos. Así que vamos a estar coordinando. Un sábado más. Hasta luego. Hasta luego. Nos reencontramos el próximo sábado. Sí, Dios y la Virgen permite. Somos una radio diferente. Ñaconitu News Radio Online. Una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas
dio la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando el melodía. Largo factotum della città, largo! La 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 la. Ah, presto bottega che l'alba è già, presto! La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo figliolo, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Ah, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Ah, fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, tutti lo sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. E bella risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, col frararò, la 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 la. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, qualche fanciulle, quale parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca,